Los mexicanos cada vez discriminamos más y por más motivos. Hoy hablaremos del resultado de la encuesta nacional sobre discriminación y las políticas de inclusión laboral del Consejo de la Judicatura Federal. En materia penal abordaremos el tema de la ejecución de penas y el análisis de magistrados y jueces federales sobre las inspecciones policíacas, la restricción a la libertad y otros aspectos que se presentan al momento de una detención. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura Hoy. Comenzamos. En 2017, 1 de cada 5 mexicanos mayores de 18 años fue discriminado. Los factores por los que se margina, maltrata o excluye a una persona simplemente se han multiplicado. Echemos un vistazo a la encuesta nacional sobre discriminación. En México, 1 de cada 5 personas mayores de 18 años ha sido discriminada por alguna característica o condición personal. Las personas indígenas o con discapacidad son el sector más vulnerable. Así lo revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 realizada por el INEGI. Este análisis arroja que los servicios médicos, la calle, el transporte público y el hogar son los lugares donde los actos discriminatorios se manifiestan con mayor frecuencia. En un taller de sensibilización realizado por el Instituto de la Judicatura Federal, servidores públicos reconocieron las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Pues la impotencia, de verdad una gran impotencia de no saber ni a dónde conducirlo, ¿no? Digo, voy saliendo y le digo a mi compañera, oye, se siente nada más el calor, porque no sé ni en dónde estoy. Definitivamente no sé dónde estoy, digo, me estoy apoyando y del bastón, pero no sé ni a dónde voy. Tengo las manos muy sudorosas. Es la primera impresión, ¿no? Es algo que no lo puedo asimilar todavía. En este caso, lo que yo siento es las dificultades que tuve en el piso, las texturas. Es muy difícil controlar con un solo bastón donde puedes ir caminando. De acuerdo con el INEGI, la prevalencia de la discriminación se concentra principalmente en 6 factores: la manera de vestir, apariencia física, peso, estatura, edad y creencias religiosas. A nivel nacional, el 20% de la población adulta denunció haber sido discriminada en el último año. Los estados de Puebla y Guerrero registran incidencia más alta. En ambas entidades, los hombres son mayormente discriminados. En la Ciudad de México, quienes padecen más actos de discriminación son las mujeres. El rechazo o exclusión de actividades, insultos o burlas y amenazas y acoso son las situaciones discriminatorias más frecuentes. Las personas somos las primeras en voltear y decir, ahí viene, quítate. Esos son 2 obstáculos principalmente. Tenemos que trabajar muchísimo. Más de 20% de la población adulta encuestada señaló que en los últimos 5 años se les negó injustificadamente un derecho por motivos de discriminación, entre ellos la posibilidad de recibir apoyos de programas sociales, atención médica o servicios en oficinas de gobierno. El acceso a la justicia de las personas con discapacidad ha costado un poquito más de trabajo. Mucho, hay un gran desconocimiento de los diferentes tipos de discapacidad, de la norma que hay, del tratado internacional. Entonces es importantísimo porque también el acceso a la justicia de las personas con discapacidad ha sido muy poco. La encuesta, realizada en más de 39,000 viviendas por primera vez, revela la prevalencia de la discriminación y sus diversas manifestaciones a través de actitudes, prejuicios y opiniones. Consejo de la Judicatura Hoy, Magali Telles. ¿Qué dice la Constitución y los tratados internacionales sobre el derecho a no ser discriminado? Veamos. En México está prohibido discriminar a una persona por su origen étnico, su país, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana. Así lo establece el artículo 1 de la Constitución.
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en el país, mexicanos y extranjeros. La Constitución prohíbe también, de manera expresa, cualquier actividad que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. La reforma constitucional de junio de 2011 colocó a México entre los países con una legislación de vanguardia en esta materia, al proteger los derechos humanos bajo el principio pro persona. Y sobre este tema, los derechos de las personas con discapacidad, tenemos el testimonio de Ernesto. Él ocupa el cargo de oficial administrativo en un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Hace 7 años tuve un accidente y me lastimaron a la altura de T3, C7. Es cervical 7. Entonces, a partir de ahí, pues no siento mis piernas y no puedo caminar. Ernesto es uno de los 7 millones de mexicanos que viven con alguna discapacidad. Aunque en el país los principales detonantes de la discapacidad son las enfermedades y la vejez, en su caso fue un accidente. Tenía 19 años, iba a cumplir 20. No pierde tiempo dando detalles sobre el incidente, se concentra en el tema que lo ha ocupado en los últimos años. Pues mi madre toda la vida me ha dicho que estudie Derecho, porque ella también es abogada. Al realizar sus estudios se enfrentó a la falta de accesibilidad en edificios, pero sobre todo a la discriminación. Que le pedí a unos compañeros que me subieran y me dijeron, no te vamos a subir. Pero era innecesario eso, no sé. Generalmente me decían, híjole, es que ahorita voy con prisa, o vengo lastimado, o estoy muy cansado y te puedo tirar. No sé, algo así. Pero esa ocasión como que no me pareció. De acuerdo con estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 32% de las personas con discapacidad necesitan rampas para sillas de ruedas, 29% un lugar de estacionamiento adecuado, 19% necesitan elevadores especiales para la silla de ruedas y guías o señalamientos para debilidades visuales. Para 18% de ellos, contar con baños que permitan el acceso con una silla de ruedas es básico. Pese a todo, Ernesto no se dio por vencido. Siguió con sus estudios y para conseguir un título de abogado, hizo sus prácticas profesionales. Uno puede elegir la institución que más le convenga y pues yo elegí pues meterme en el Poder Judicial, en una institución federal. Y la más cercana era Nezahualcóyotl. Entonces me fui para allá a hacer mi servicio social 6 meses. Ahí no tuvo mayor problema, y es que aún antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, para el Consejo de la Judicatura Federal ya era una prioridad la atención a las personas con discapacidad. El 77% de los inmuebles que son propiedad del Consejo de la Judicatura tienen una rampa externa. Y esto no solamente alcanza a los que están dentro del Consejo, sino es abierto al público, porque esto permite que el justiciable que tiene alguna discapacidad pueda ingresar por esas rampas. Entonces hay muchos elementos, desde señalizaciones, las puertas, existen elevadores para personas con discapacidad, existen cajones especiales para personas con discapacidad que trabajan dentro del Consejo, pero también para los que llegan, los usuarios. En la universidad le dieron las bases y en los tribunales federales la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en un ambiente incluyente y de absoluto respeto. Lo que me ha gustado mucho es que las personas me tratan así, pues incluso a veces se les olvida, ¿no? Que no puedo hacer ciertas cosas y hasta como que les cae el 20, pero pues me gusta porque no me ven con esa cierta discapacidad, ¿no? Su dedicación y esmero le abrieron las puertas de una institución que desde el interior promueve una cultura de respeto a los derechos de personas con discapacidad.
Con esta filosofía, el Consejo de la Judicatura Federal realiza campañas de difusión y sensibilización para servidores públicos, incluidos jueces y magistrados. Los métodos van desde un correo electrónico informativo hasta cursos, seminarios y conferencias enfocados a los derechos de personas con discapacidad. O sea, nosotros no podemos emprender un respeto a las personas si no nos informamos, si no sabemos qué implica la discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad, cuál es el uso correcto del lenguaje que se debe utilizar para dirigirte a una persona con discapacidad. Después de 6 meses de prácticas profesionales, Ernesto fue contratado como oficial administrativo. Él se reconoce como un hombre afortunado y no exagera. Solo 39% de los mexicanos que tienen alguna discapacidad participan en el mercado laboral. La mayoría realizan quehaceres domésticos sin recibir ninguna remuneración. La situación en materia de derechos humanos para las personas que sufren alguna discapacidad es en este país deplorable. Creo que han sido los olvidados de la protección de los derechos humanos en este país. A la gente, al poder político le ha interesado muy poco legislar en materia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México, reconoce el derecho de las personas con esta condición a trabajar en igualdad de circunstancias. Sin embargo, son pocas las empresas o instituciones públicas que cuentan con políticas de inclusión en esta materia. Precisamente así fue que se incorporó Ernesto al equipo de trabajo del 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Llega la demanda ahí a oficialidad de partes y se remite a Secretaría de Acuerdos. Y hay oficiales administrativos en esa área de Secretaría que ven la demanda y ellos deciden si la admiten o no, que es donde estoy yo. Bajo la gestión del ministro Luis María Aguilar Morales como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, se ha diseñado un plan rector en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, además de establecer las condiciones jurídicas y materiales que permiten el libre acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y me parece que las instituciones harán bastante en establecer las políticas para que este tipo de personas puedan, en igualdad de circunstancias, tener las mismas posibilidades que cualquier persona que no tiene discapacidad para tener un trabajo y, por supuesto, tener un salario. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Vamos a una pausa y al regresar el tema de la ejecución penal. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. El Consejo de la Judicatura Federal está encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Este órgano colegiado fue creado en 1994 tras una reforma constitucional. Está integrado por 7 consejeros. Uno de ellos es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro que preside también al Consejo de la Judicatura Federal. Para garantizar su independencia, 3 de sus integrantes son designados por el Pleno de la Suprema Corte, 2 más por el Poder Legislativo a través del Senado y 1 por el titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, por el presidente de la República. Los consejeros son sustituidos de manera escalonada y duran 5 años en su cargo. Cada consejero preside una comisión: administración, carrera judicial, adscripción, disciplina, creación de nuevos órganos y la de vigilancia, información y evaluación. Cuando decidimos tener una mascota hay que tener cuidado. En el caso de los perros y los gatos, pues no hay problema. Sin embargo, algunas especies de aves y mamíferos están prohibidas. Mire usted lo que le sucedió a esta familia en el estado de Veracruz. Es una historia de Heriberto Ochoa.
Gilberto Calderón Salgado es agricultor. Cuida una parcela en el poblado El Tesoro, municipio de Jesús Carranza, Veracruz. Transcurría su jornada cuando encontró un pequeño mono araña junto a su madre muerta. Yo trabajando allá me encontré con un changuito tiernito allá en la montaña y se me hizo fácil traérmelo para acá, cuidarlo y después soltarlo, regresarlo a su lugar. En su casa lo acomodó en el patio trasero. Aquí teníamos una jaula y ahí lo cuidábamos, sí, ahí le dábamos de comer y pues mi esposa era la que se encargaba de darle y los niños. Meses después, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llegó a su domicilio con el objetivo de decomisar al mono araña. Gilberto y su familia desconocían que el primate está catalogado como especie en peligro de extinción y que las leyes restringen cualquier aprovechamiento de primates nacionales. Pues llegaron como a las 10 de la mañana. Nosotros, como le digo, vendemos comida, entonces yo pensé que eran personas que venían a comer, pero no, ya se identificaron porque venían 2 mujeres y 3 hombres. Las señoras entraron y las otras personas pues vi que se desplegaron así por este lado de la casa, por otro lado, y fueron los que vieron el monito, me dijeron lo que venían. Y sí, yo no pude resistencia porque pues no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. 1 año y 3 meses después, llegó un citatorio de la Procuraduría General de la República para que Gilberto y su esposa se presentaran ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que cometieron. Bueno, ellos fueron consignados por el delito ambiental en la modalidad de poseer una especie de fauna silvestre que esté catalogada como amenazada y sujeta a protección especial. Un delito sancionado con una pena mínima de 1 año de prisión y una máxima de 9 años de prisión. Su expediente fue consignado al Juzgado 14º de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, donde se llevó a cabo el proceso. A ese órgano jurisdiccional está adscrito el Defensor Público Federal, Juan Manuel Sen Gamboa, quien representó al matrimonio ante el impartidor de justicia y el agente del Ministerio Público Federal. Tomando en consideración que ellos señalaban que efectivamente el ejemplar lo tenían en posesión, aunque no en exhibición, sino que lo tenían en la parte trasera de su domicilio porque lo estaban cuidando al ser un bebé. Tomamos 2 líneas de defensa. Primero, impugnar el valor probatorio del dictamen pericial, ya que a juicio de nosotros era un dictamen pericial dogmático. Entonces se objetó ese dictamen y se solicitó la libertad por no acreditarse el cuerpo del delito. La otra línea de defensa fue la de tomar en cuenta el entorno social y formación académica de la familia Calderón Flores. Previniendo que ese argumento no lo compartiera el juzgador, también se señaló que las personas, por desenvolverse en medio rural y ser de escasa preparación, desconocían que ese ejemplar era un ejemplar protegido, por lo tanto no se les acreditaba su culpabilidad por haber actuado bajo un error. El juez se decantó por la primera opción, le negó el valor probatorio al peritaje por ser dogmático. Acompañados por el Defensor Público Federal, Dulce Flores y Gilberto Calderón enfrentaron un proceso legal que se prolongó por 1 año y medio. Estuvo un poco larga la idas y vueltas, pero gracias a Dios todo salió bien y esperamos no meternos en otro de estos problemas porque para hacer un bien, no, lo que pasó. O sea, no cree la magnitud del problema, pero cuando ya estés ahí llevando el proceso y ellos, los defensores, te explican y te dicen, mire, esto es así, por esto nos pueden dar tantos años, por esto. O sea, yo decía, Dios mío, ¿en qué estamos metidos? Y al final, les llegó la buena noticia. Aquí les voy a entregar la copia certificada de la resolución de Coatzacoalcos y la de Villahermosa, donde ya se confirma su libertad. Y con eso se da por terminado el caso. Y a ustedes no tienen ninguna responsabilidad. ¿Okay? Gracias. En materia penal, un estudio reciente realizado por México Evalúa señala que Guanajuato y Querétaro son los estados mejor evaluados a nivel nacional en lo que se refiere a la operación del sistema penal acusatorio. No obstante, el informe destaca los niveles de impunidad que en 2016 superaron el 80% en la mayoría de los estados de la República. Platicamos con algunos jueces y magistrados precisamente sobre los temas que están causando mayor controversia entre la sociedad, como por ejemplo la
restricción a la libertad de una persona? Vamos a ver qué nos responden los juzgadores. La restricción de la libertad, conforme lo establece la Constitución, únicamente se puede restringir la libertad a la persona en 3 supuestos. Primero es cuando se está cometiendo un hecho que la ley señala como delito en flagrancia. El segundo supuesto puede ser cuando se dicta una orden de aprehensión por parte de una autoridad judicial. Y la tercera, una detención por parte del agente del Ministerio Público. Por lo regular siempre el debate se presenta cuando se trata de una detención en flagrancia. Otro asunto relacionado con las detenciones es el llamado control preventivo. ¿Cuál es el parámetro a seguir por los elementos de la policía para que tenga validez? Le hicimos esta pregunta a un juez especializado en el nuevo sistema de justicia penal. Hay que especificar que es previo a la detención. Esto quiere decir que existen circunstancias que dan pie a que provisionalmente o antes de la detención se detenga una persona de carácter, valga la redundancia, provisional. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber una sospecha la cual amerite una detención y cual tiene que tener 3 etapas. Una sencilla, que cualquier autoridad policial puede acercarse a una persona y le pregunta qué hace en algún lugar. Y la siguiente podría ser un poquito más invasiva, en el caso que tenga algo, alguna mochila, alguna bolsa, y le podría preguntar qué es lo que lleva allá. Esa es la segunda etapa. Y la tercera, que ya sería más invasiva, es ya averiguar qué tiene allá, y ya es como una etapa ya más de investigación, pero que lo permite la sospecha razonable. Y eso daría pie, en su caso, a encontrar o darse cuenta de que existe un delito y con motivo de ello proceder a la detención. ¿Y qué es lo que debemos entender cuando se habla de la sospecha razonable en situaciones en las que la policía pretende llevar a cabo una inspección sin contar con una orden judicial? Este tema ha sido analizado en diversos foros y congresos organizados por el Consejo de la Judicatura Federal. Los criterios de la Suprema Corte de la primera sala en relación con la sospecha razonable, hace referencia a que las autoridades, para poder acercarse a las personas, como mencionamos ya, el control provisional menor y en su caso el control provisional mayor, la sospecha nos va a dar la pauta para cuando hay un acercamiento en primer grado y si advertimos algún dato que nos permita considerar, un dato objetivo que nos permita considerar la comisión o posible comisión de un hecho ilícito, entonces podría darse el siguiente paso, que es el control provisional mayor, y eso ya nos da la pauta para que se pueda hacer esa revisión. Entonces la sospecha razonada, lo que sí consideró la Corte es que no debe de darse como elemento subjetivo, es decir, el estado de nerviosismo no es suficiente para revisar a una persona, o su calidad de su vestimenta, sus características de la persona, pelo largo o su perfil de estilo lombrosiano, ¿no? Una persona que parece delincuente, vamos a revisarlo. Entonces la sospecha razonable, tiene que dar al grado de que hay elementos objetivos que nos permitan acercar. Eso puede ser, según la tesis de la primera sala, el hecho de una fuga, un intento de fuga, o al ver a la autoridad llevar hacia el otro lugar, o cuando se detiene a la persona por un control menor, a lo mejor un olor característico a un elemento que pueda ser marihuana, golpes en la cajuela que pudiera ser una persona que se encuentra secuestrada, o situaciones que nos lleven a considerar, por ejemplo, en la observación de la primera revisión, que haya armas debajo del asiento. Entonces, elementos objetivos que nos permitan llevar a cabo ese control, y esa sospecha nos va a dar la pauta para llevar a cabo el control y poder llevar más adelante un nivel más alto de revisión que nos puede dar la pauta para que se dé una comisión de un hecho delictivo, ¿no? Respecto a estos temas, ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación. Un juez de distrito nos amplía esta información. Los criterios de la primera sala ha determinado que siempre, para efectos de una detención en la que no hay flagrancia, no se evidencia el delito, entonces es un rango mayor la sospecha razonada por parte de la autoridad para justificar que va a interceptar a una persona y la va a someter primero a una inmediación para determinar qué está haciendo ahí o identificarla.
y solamente de esos datos va a poder determinar si persiste esa sospecha razonada o se incrementa, como por ejemplo con ciertas actitudes como la evasión, el ataque hacia los agentes, que pudieran dar lugar a un nivel superior del control preventivo, para entonces ya tener un acercamiento. La Suprema Corte, para dar conceptualización y abundar sobre este control preventivo, establece 3 rangos de acercamiento a la persona. El primero, la inmediación, que es precisamente el acercamiento para poder identificar a la persona. El segundo, ya era hacer la revisión propiamente de la persona o de sus objetos. Y el tercero, materializar la detención ante el descubrimiento de que sí se está cometiendo un delito o se está tratando de ocultar o en una condición evasiva después de haber acontecido. Rápidamente vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Regresamos. Precisamente con motivo de la expedición de la nueva ley de amparo en el año 2013 y de la circunstancia de que se estableció un periodo de transición en el cual los juicios iniciados conforme a la legislación anterior tenían que seguirse tramitando y resolviendo en su caso con la ley de amparo anterior, y solamente los juicios nuevos se regirían por la nueva ley de amparo. Nos enfrentamos con el problema de identificar qué aspectos de la legislación habían cambiado y cuáles los podíamos seguir manejando de manera similar. Entonces se me ocurrió hacer un listado comparativo de la nueva versión y de la versión anterior de la ley, y pues resultó de bastante utilidad para varias personas que lo vieron, y entonces decidimos presentarlo a publicación, y afortunadamente se pudo publicar, y es una herramienta que ha sido bastante útil para pues empezar a aplicar la nueva ley de amparo. Bueno, en el contexto ya actual a lo mejor va perdiendo trascendencia, pero en el momento en que salió la reforma de la nueva ley de amparo, la verdad fue de bastante utilidad porque presenta el texto de la nueva ley correlacionado con el texto anterior de cada párrafo, y por lo tanto permite identificar cuáles fueron los cambios que hubo en la legislación. La cuestión un poquito tediosa de ir párrafo por párrafo haciendo la comparación de las versiones de la ley anterior y de la ley nueva, pero afortunadamente con la cuestión de la computación es un poco más sencillo hacer el comparativo. A cualquier persona que tenga necesidad de conocer o aplicar la ley de amparo y que necesite tener como referencia cómo estaba regulada cada una de las partes en la legislación anterior. El libro está publicado a través de Amazon, entonces se puede adquirir en el portal nacional o también en el portal internacional, amazon.com o amazon.com.mx. Bueno, como es el texto de la ley de amparo, pues realmente toda sería en un momento dado importante, aunque precisamente cuando tenemos que aplicarla a algún caso en particular, pues tenemos que ir identificando los preceptos que van siendo relevantes para nuestro caso. El otro elemento que puede ser de utilidad son las notas a pie de página, tienen algunos comentarios de un servidor y sobre todo tiene criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de cada precepto o institución que se menciona. Recibir una sentencia condenatoria no es precisamente el final de un asunto. Además del castigo por haber cometido una conducta ilícita, se espera que la persona pueda lograr reinsertarse en la sociedad. Emanuel Saldaña conversó con un especialista sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal. Vamos a ver la entrevista.
¿Qué tal? Me encuentro con el doctor Miguel Sarre, consejero de la Fundación para el Debido Proceso Legal. Doctor, muchas gracias por este espacio. Al contrario, muy amables. Doctor, se habla de una violación sistemática a los derechos humanos de las personas en situación de cárcel debido a diversos factores, entre ellos deficiencias en el sistema penitenciario mexicano. ¿Cuál sería la situación de este sistema actualmente? Bueno, esto creo que no necesita, evidenciarse, está a la vista y no debiera sorprendernos porque dejamos solo al sistema penitenciario. Y cuando digo que lo dejamos solo, es que dejamos a las personas privadas de la libertad bajo la responsabilidad exclusiva de la autoridad administrativa. Entonces, ¿por qué habríamos de esperar otra cosa si no tiene los suficientes contrapesos, los mecanismos de control para garantizar un clima de legalidad en el interior de la prisión? Es como si quisiéramos tener justicia solo con el Ministerio Público y no hubiera un defensor o no hubiera un juez. Si habiendo esos elementos en el lado del Ministerio Público tuvimos muchísimos abusos que ahora se están corrigiendo con el nuevo sistema de justicia, pues es algo parecido a lo que ha ocurrido en el sistema penitenciario. Estaba sola la autoridad administrativa con el interno y por eso se explica, se favorece que hayan ocurrido los abusos que vemos recurrentemente en noticias, reflejados en noticias a partir de acontecimientos de motines violentos, hechos muy violentos y situaciones muy graves que ocurren también cotidianamente en prisión. Doctor, en 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cuáles son las nuevas reglas? ¿Cuál es la esencia de esta ley? Es una ley que regula a los intervinientes en toda la situación de la prisión. Ya no solo a la autoridad administrativa, sino también la defensa, el Ministerio Público, las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo la intervención del Poder Judicial, como el árbitro, como el responsable último de lo que ocurre en la prisión. Entonces es un cambio total donde se establecen además procedimientos muy específicos para hacer valer los derechos y se reconocen derechos también de otros sujetos que habían estado olvidados, como son los familiares, los visitantes de las personas privadas de la libertad, los abogados y las organizaciones de la sociedad civil que tienen derechos propios en el ámbito de la prisión. Doctor, esta ley plantea la figura del juez de ejecución. ¿Cuál es el rol de este juez en la vida en reclusión? Exacto, es la figura central, es el representante de los poderes judiciales en la prisión y es el control máximo sobre la autoridad. No quiere decir que el juez vaya a llevar a cabo una función de administrador, no. La administración le sigue quedando a la autoridad ejecutiva, pero el juez resuelve las controversias que se presentan entre las personas privadas de la libertad y esos otros sujetos que mencionábamos también, como los familiares y la autoridad administrativa. Entonces hay alguien que está por encima, hay un garante de la legalidad ahora en la prisión. Lo que falta es que esto se instrumente, lo que falta es que se tomen las medidas necesarias para que se haga efectivo el postulado de la ley, donde debe haber un juez por cada centro al menos, o puesto de otra manera, todos los centros deben de estar adscritos a un juez, que se vea como la máxima autoridad, que tiene una función no solamente respecto de la situación particular de cada interno, sino tiene una función de control por centro también. Doctor, ¿y la figura de este juez sí va a hacer la diferencia para la protección de los derechos humanos de las personas en reclusión? La puede hacer, le diré. Depende en gran medida de la forma en que se instrumente, de que se instrumente adecuadamente ya en la regulación administrativa, sobre todo de los consejos de la judicatura, que se establezcan sus funciones, que se creen suficientes jueces y que los jueces ejerzan plenamente sus atribuciones. Con esta función, dice nada más que importante, porque los jueces de ejecución van a permitir que los jueces, que sus colegas, los jueces del proceso duerman tranquilos, porque habrán de garantizar que las resoluciones, ya sea de prisión preventiva o las sentencias condenatorias que imponen los jueces del proceso, se cumplan plenamente. Es decir, que se cumplan sin abusos o también sin privilegios, que se cumplan a cabalidad. Entonces, todos podrán estar tranquilos. Todos los intervinientes, los de las personas privadas de la libertad en primer lugar, familiares,
todos los sujetos, la propia autoridad penitenciaria, pero esto alcanza la tranquilidad del Poder Judicial, que antes imponía una resolución, imponía una sentencia, pero no estaba en sus manos el garantizar su cumplimiento. Ahora sí lo está. Ahora tiene la herramienta para que las sentencias que impone se cumplan plenamente. Ahora ya sabe qué le va a pasar a las personas que manda a prisión, qué les espera ahí. Antes no lo podía saber. Muy bien, doctor. Doctor Miguel Sarre, pues muchas gracias por esta conversación. Encantado, con mucho gusto. Volvemos al estudio del Consejo de la Judicatura hoy. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente cómo considera que deben ser tratadas las personas que cumplen una sentencia y qué opina sobre la reinserción social, si es posible o no. No, sí, a cualquiera se le puede dar una segunda oportunidad. Hay veces que la gente comete errores y se arrepiente de ellos, pero hay muchos que no. Y no es justo que paguen todos por los que sí se están rehabilitando. Salen y se gradúan en la escuela y salen y reinciden y salen y reinciden. Y lo peor de esto es que salen haciendo como si hubieran hecho un diplomado o algo así para atemorizar a la sociedad. Eso no veo que puedan readaptarse por la misma corrupción que hay adentro. Sí, pues son seres humanos que tuvieron algún error y pues están a prueba y error, tienen que enmendar su camino, si no se les da el apoyo como sociedad, pues ahora sí que se vuelven más delictivos. Es gente que comete un error, pues un cheque mal depositado, cosas por el estilo. Son delitos menores en las cuales, después de haber vivido esa experiencia en la cárcel, entiende que no debe de volver a cometer otro error. No sabemos respetar al prójimo, Entonces, si no sabemos respetarlo, lógicamente nunca se van a poder integrar. Yo creo que primero hay que empezar desde abajo, ponerlos en su lugar, viendo cuál fue su problema, por qué estuvieron adentro y ya después querer juzgar a los demás. En este país es complicado, ¿no? Porque las cárceles más bien no es un reajuste mental, sino un castigo. Y los reclusorios tienen condiciones tan malas de vida para los reos que en lugar de salir mejor, salen peor. Las cárceles se sobreentiende que son de readaptación, pero, pues discúlpeme las palabras, pero las cárceles son un nido de ratas. Y estamos seguros los mexicanos que desde las cárceles se tramitan todos los maleficios. Bueno, no, definitivamente pienso que no salen preparados y que sí necesitan pues apoyo, ¿no? Psicológico, familiar, social y sobre todo que la gente pues los apoya a readaptarse, ¿no? a la sociedad. El gobierno sobre todo debería dar más apoyo. Desafortunadamente creo que la combinación de corrupción y falta de oportunidades provoca que vuelvan reincidentes. Entonces eso tal vez sea lo que habría que cambiar de fondo, más que simplemente ofrecer un trabajo. No, yo la verdad no creo eso. Creo que es una universidad como de delincuentes. Un delincuente que a lo mejor cometió un delito menor se revuelve con delincuentes que han cometido cualquier tipo de cosas. No se vaya, hacemos una pausa y regresamos con la estadística judicial y justo en el cine. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es de todos conocidos, recoge las tres funciones esenciales del Estado: la función legislativa, la función judicial y desde luego la función administrativa. Entonces, el derecho administrativo conforma una parte muy importante en la Constitución Política porque ahí vamos a encontrar, por un lado, la estructura política, jurídica y administrativa de la organización estatal, o sea, del Estado mexicano, así como la conformación de la administración pública, tanto la federal como la estatal y la municipal.
De ahí que el derecho administrativo, que tiene su fuente principal y esencial en la Constitución política, como lo han señalado la mayoría de los especialistas en derecho administrativo, está plenamente inserta dentro de lo que es nuestra Carta Magna. Por otro lado, también gran mayoría de los actos que los ciudadanos tenemos que ver con el Estado a través de la función de gobierno y administración se ve reflejada en todo su articulado, desde la parte de sus garantías individuales, sus derechos humanos y desde luego lo que es la relación entre el ciudadano y su defensa con los medios del poder, que en este caso sería con la administración pública, a través del proceso jurisdiccional, que es, digamos, el proceso contencioso administrativo como se le conoce. De tal suerte que nuestra Constitución es fuente principal del derecho administrativo y si bien es cierto, se habla siempre del derecho penal, del derecho civil, del derecho mercantil como una parte importante que tenemos los ciudadanos de ejercicio de nuestros derechos, el derecho administrativo es algo en el cual todos tenemos que ver. Posiblemente nunca tengamos un asunto penal en lo particular, un asunto de arrendamiento, un asunto mercantil, pero todos tenemos que ver con actos administrativos, desde la expedición de una licencia de conducir, un pasaporte, un permiso para un establecimiento mercantil y desde luego todo lo que nos marca para el ejercicio de lo que son las relaciones con la administración pública. Así las cosas, el derecho administrativo es una parte fundamental de lo que es nuestra Constitución. El derecho de acceso a la transparencia, a la información y en general el derecho de petición son ejemplos claros de la relación que conserva el derecho administrativo y el derecho constitucional. ¿Sabe cuántos asuntos en materia administrativa ingresan tan solo en un mes a tribunales y juzgados federales? Mire esto. En el mes de mayo de 2018, tribunales y juzgados registraron más de 134,000 expedientes en materia administrativa. En ese periodo fueron resueltos más de 32,000. Del total de asuntos en esta materia, 87,299 fueron revisados en tribunales colegiados de circuito. Más de 16,000 fueron resueltos. En tribunales unitarios de circuito existían 25 expedientes en materia administrativa. 13 de ellos fueron resueltos en el mes de mayo. Los juzgados de distrito reportaron la existencia de 47,160 asuntos en materia administrativa. 15,900 expedientes fueron resueltos en mayo de 2018. Hagamos un recuento de los cursos y diplomados que impartió el Instituto de la Judicatura Federal entre enero y junio de 2018. En el primer semestre de 2018, magistrados, jueces, defensores y ministerios públicos federales compartieron experiencias sobre la impartición de justicia en México. La temática de capacitación incluyó el análisis de las reformas legislativas, los criterios jurisprudenciales y la implementación del nuevo sistema de justicia penal. En la práctica, en lo que se ha implementado el sistema, al menos a nivel federal, en el estado de Chihuahua, que es un poco más de 2 años, han surgido varios problemas prácticos en atención a las interpretaciones que hemos realizado respecto de las normas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en ese sentido ha habido diversos criterios. Cada día tenemos un instrumento jurídico a nuestro alcance que tenemos la obligación de conocer, desentrañar y aplicar. Y si no se dan estas capacitaciones, entonces el operador jurídico que somos nosotros, el administrador de justicia, queda obsoleto y por vía de consecuencia no estaría aplicando justicia cada que resuelva un caso. En los primeros 6 meses de 2018, el Instituto de la Judicatura Federal impartió un curso de especialización en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
El hecho de capacitar al personal que va a atender esta problemática de una manera integral, analizando todos y cada uno de los diferentes aspectos que puede guardar desde el origen hasta las consecuencias, pasando por todos los procesos en los que de alguna u otra manera se vio involucrado el joven hasta llegar a una instancia de carácter penal. En las aulas de la Escuela Judicial también se habló de derechos humanos, migración y género a través del análisis de los estándares internacionales en la materia. El reto está llevar estos estándares a las sentencias y de esta manera garantizar los derechos de todas las personas y, por supuesto, cuando estamos hablando de materia de género, muy especialmente los derechos de las mujeres a una vida sin discriminación y a una vida libre de violencia. Entre enero y junio de 2018, el instituto impartió diversos programas de actualización en materias mercantil, civil y familiar. Aquí vemos bastantes temas muy importantes como pensiones, derechos de los menores, la usura. Bueno, es una amplia gama de asuntos en los que estamos involucrados. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Los queremos invitar a suscribirse al canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí puede ver los programas completos que se transmiten por Canal Judicial y, por supuesto, ahí también está Justo en el Cine. La película que quisiera hablar es de Presunto Culpable, una película mexicana de Roberto Hernández del 2008. Es probablemente uno de los documentales recientes con que más audiencia ha tenido. De hecho, fue casi un éxito de taquilla, lo cual es muy raro para un documental en México y en cualquier lugar del mundo. Lo interesante de esta película es que justamente lo que nos plantea es una mirada muy amarga del sistema judicial mexicano. Es la historia muy bien llevada de pues ese viacrucis por el que tiene que pasar un joven vendedor, un joven comerciante de Iztapalapa, que es detenido por la policía y culpado de un crimen que no cometió. Lo que sigue en la cronología de los hechos y por la manera en cómo se está presentado en la película es el intento desesperado de tener algo de justicia, pero el sistema está tan podrido, es tan corrupto que simplemente todo opera en contra de él. Es decir, él es culpable de haber nacido en un lugar en donde simplemente la justicia es imposible, en donde todas las fuerzas están en su contra y en donde el hecho de estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, es lo que lo hizo que la policía decidiera, para llenar sus cuotas, detenerlo, para aparentar que se solucionó un crimen, atrapar a la primera persona que apareciera, y después ya todo el sistema judicial, todos los jueces, todos los funcionarios, para cumplir con cuotas, tienen que insistir en que es culpable. Uno de los momentos que a mí me parece más amargo de la película es justo cuando una funcionaria ahí del Ministerio Público lo que dice es: pues es que te tengo que meter a la cárcel porque es mi chamba, porque tengo que cumplir con cuotas. Ese me parece que es una parte de la película que sintetiza un poco el espíritu de lo que se ve. Desde luego es una película que luego está muy bien llevada en el sentido de que es un personaje bastante carismático, el público rápidamente conecta con él, porque es músico, hace rap, y se nos muestra la vida en los juzgados, la vida en la cárcel, la vida en las situaciones de los careos.
Y esta experiencia de presunto culpable recuerda mucho el de otro documentalista estadounidense, Frederick Wiseman. Él es abogado, igual que Roberto Hernández, el director de Presunto Culpable. Y Frederick Wiseman lo que ha hecho a lo largo de 30 años o más de carrera es justamente el tener la posibilidad, por la vía de la ley, del ejercicio de la ley, acceder a espacios públicos en los Estados Unidos y hacer retratos también muy amargos de las instituciones. Eso es lo que tiene muy en común Presunto Culpable con este otro cineasta. Entonces me parece que con ver las dos, ver alguna de Wiseman, en concreto Titicut Follies o High School, son películas que se ven bastante bien juntas, puesto que justamente nos muestran una cara de las instancias públicas, una cara muy negativa de las instancias públicas a las que se puede acceder cuando los cineastas, haciendo uso de los derechos que le da la Constitución, acceden a los espacios públicos. Es todo por el momento. Síganos en las redes sociales @CJF_MX. Soy Verónica González y a nombre del equipo de producción lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.